están mis niños? En esta clase vamos a tratar sobre la vida cotidiana del Ecuador en el siglo XIX. Ustedes se han preguntado qué vida llevaba la gente de ese entonces, la familia y sus miembros. Si no lo sabes, te invito a escuchar esta interesante clase. La estructura social del Ecuador en el siglo XIX se mantuvo con muchas características coloniales, entre ellas la desigualdad. Los que tenían propiedades e influencias se consideraban blancos, aunque realmente eran mestizos. Tenían la autoridad política, los grandes negocios, el acceso a la educación y el ejercicio de profesiones como médicos, abogados, profesores, religiosos y jefes militares. Los artesanos, comerciantes y agricultores medianos y pequeños, miembros del bajo clero y la tropa, que también eran mestizos, podían ejercer sus oficios y participar en forma limitada de la vida local. Los indígenas vivían en comunidades con normas de sostenimiento y desigualdad, aunque también tenían derechos. La mayoría trabajaba en las haciendas. Los negros eran esclavos, pero varios consiguieron su libertad para emplearse como trabajadores agrícolas al servicio de los terratenientes y como pequeños propietarios, de igual que los mulatos o zambos. En la independencia y en las décadas siguientes, gente pobre logró ascender a niveles sociales más altos, sobre todo por sus participaciones en los ejércitos. Pero algo muy importante pasó aquí. La estructura de la sociedad se mantuvo. Si analizamos esta pirámide, esta era la estructura que en aquel entonces se tenía entre las sociedades de la población. Teníamos en la cúspide a los altos funcionarios. Seguido de ellos estaban los sacerdotes y los hacendados. Más abajo continuaban los blancos. Después de ellos estaban los mestizos y al final estaban los indígenas y los negros. De esta manera se estructuraba la sociedad de ese entonces. Las familias. Las familias eran muy tradicionales y el parentesco mantenían fuertes vínculos. En todos los niveles sociales eran un importante centro de unidad. Se conformaban con el matrimonio, aunque habían muchas uniones libres. Eran parte de las familias los abuelos, los padres, numerosos hijos, hermanos y sobrinos, junto a los recogidos, parientes, huérfanos, hijos ilegítimos o niños abandonados. La vida familiar era intensa. En el hogar se hacían relaciones sociales y se realizaban reuniones y compromisos en las clases altas. La familia era un instrumento para lograr influencias en los sectores medios y populares. En la familia se educaba y formaban para el trabajo. Las mujeres de ese entonces. Las mujeres estaban en situación de desigualdad y subordinación. No tenían derecho político ni acceso a funciones públicas. Los varones mantenían privilegios, apoyados por la ley y la costumbre. Aunque tuvieran fortuna, las mujeres no podían manejarla, sino que debían someterse a las decisiones de los padres o maridos. Las mujeres de las altas esferas sociales llegaban a tener influencias en las decisiones familiares y hasta en la vida pública. Pero el matrimonio las ataba al marido. Las mujeres de niveles sociales más bajos trabajaban para mantenerse
a su familia, pero no dejaban de depender de sus esposos cuando estaban casadas. Y así era la vida cotidiana. La gente se vestía de manera diversa de acuerdo con su sexo, nivel social o región donde vivían. Era fácil distinguir la posición de las personas por su vestuario. La vida de barrios, parroquias o comunidades era activa. Allí se realizaban trabajos comunitarios, actividades sociales y fiestas. Las celebraciones seguían al calendario agrícola y religioso. Los compadrazgos y otros compromisos eran muy importantes. Las diversiones más comunes eran las tertulias, conversaciones informal entre amigos o parientes, juegos de pelotas y corridas de toros. En los sectores altos se acostumbraban realizar juegos de salón. Había mucha ocasión de fiestas familiares y barriales de la comunidad, que se celebraban con bailes y aguardientes. Los hábitos de higiene eran escasos. Eso provocaba enfermedades que no tenían tratamiento eficaz. Los médicos eran muy pocos. La mayoría de la población eran tratados con procedimientos tradicionales. Ecuador, un país con raíces y con historias. Cuando conocemos cómo vivían los ecuatorianos y las ecuatorianas a inicio de la época republicana, vemos que la historia la hacen los pueblos. Los protagonistas principales de la vida como país son los grandes grupos humanos. Los notables, hacendados, generales, tuvieron participación, pero el papel de mayor importancia fue el del pueblo. Ese conjunto de gentes cuyos nombres permanecen desconocidos, pero que están en nuestras raíces. Cuando se fundó el Ecuador en 1830, comenzó una nueva época, que se caracteriza por el esfuerzo por construir nuestro país. Pero nuestro pueblo tenía ya siglos de historia anterior. Al estudiar la época republicana, tenemos presente que nuestra patria tiene sus raíces y su historia milenaria. En 1830 empezó la historia del Ecuador como un Estado nacional, con las profundas raíces indígenas, europeas y negras. Se formó un Estado nacional, que al principio fue muy débil y excluyente, pero que a lo largo de los periodos fue consolidándose como una comunidad cultural y política de todos los ecuatorianos.